Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Viktor Frankl, el fundador de la logoterapia o de la tercera escuela de psicología de Viena, estuvo encarcelado en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Él era judío, él era médico, él era psiquiatra. Y en esa condición fue encarcelado y se dedicó a observar la conducta y el comportamiento de las personas que estaban en aquel campo de concentración. Se dio cuenta cómo ante tan difícil situación la gente reaccionaba de distintas maneras. Particularmente puso atención en las personas que sobrevivían. Y resultó que no eran los más fuertes físicamente ni los más corpulentos, sino aquellos que tenían una esperanza en su vida, aquellos que tomaban la decisión de enfrentar aquellas vicisitudes con una actitud positiva. De hecho, una de las grandes frases de Viktor Frankl es que podemos ser privados de muchas libertades, pero nadie, absolutamente nadie, nos puede privar de la actitud con la que enfrentamos los problemas o las situaciones que nos rodean. El día de hoy quiero hablarles de la pandemia, la ansiedad y la depresión. Es cierto que esta situación ha detonado los problemas emocionales y las enfermedades mentales en las personas y en las familias. Es cierto que se ha duplicado la cantidad de antidepresivos y ansiolíticos que México está consumiendo. Es cierto que la cantidad de consulta psicológica y psiquiátrica se ha multiplicado. Y es que las demandas que tiene la pandemia en las familias son muchas. Muchos han perdido trabajo, han visto disminuir sus ingresos, han perdido familiares queridos, tienen miedo al contagio, se han enfermado o tienen secuelas de esta enfermedad. Y todas estas situaciones externas generan que las personas tengan una doble ansiedad por la necesidad de buscar cómo responder ante esta situación tan complicada. Aquí está la demanda extra ante algo que no podemos nosotros remediar. Como sucede en una guerra, como sucede en una hambruna, como sucede en una depresión económica, así está sucediendo ante esta situación que no teníamos programada, que se llama pandemia de coronavirus. ¿Qué es lo que sucede? Que hay muchas demandas y se necesita buscar adaptarnos a ellas. Es conocido ya en la ciencia de la conducta que ante situaciones adversas como la muerte de un familiar, como un desempleo, como pudiera ser un divorcio, pueden detonarse enfermedades como la ansiedad y la depresión. Estos cambios tan bruscos e inesperados generan incertidumbre y pueden despertar algo que estaba latente o que estaba a punto de despertarse, como estas enfermedades mentales. Todo tipo de pensamientos negativos se presentan. Como padres, pues la necesidad de seguir teniendo un nivel de vida o de comodidades en la familia. Como hijos, el enfrentar la situación educativa diferente y el riesgo de que alguien en nuestra familia se pueda enfermar. Es complicado verdaderamente la situación que estamos viviendo. Sin embargo, yo quiero retomar que Viktor Frankl vivió una situación, según mi punto de vista, mucho más desesperante y supo enfrentarla con decisiones internas, actitudes internas. Bien decía él, nos han robado todas nuestras libertades. No podían decidir en qué trabajar. No podían decidir qué hacer. No podían decidir qué comer ni dónde estar. La situación de los campos de concentración era verdaderamente extrema y desesperante. Y sin embargo, dice él, que vio cómo había personas que compartían un mendrugo, un pedacito de su pan con otros compañeros. Sin embargo, dice él, que veía cómo la gente decidía enfrentar esa situación, aún con filantropía en medio de esa situación
tan verdaderamente desesperante. Y aquí en donde tú puedes tomar la decisión de cómo enfrentar esta situación. La actitud. Esa decisión interna que nos dispone o nos predispone a actuar de tal o cual manera. La actitud. Esa situación interna que nos lleva a decir esto pudiera estar muchísimo peor. Esa actitud interna que nos lleva incluso a agradecer el tener a la familia, el tener salud, el tener un techo, el tener comida, el dejar de exigir los niveles de vida que muchas veces van más allá de nuestras verdaderas necesidades. Esa actitud nos puede ayudar a sobrevivir como le sucedió a Víctor Frank y a muchas personas que estaban en el campo de concentración. Amigo, amiga, la invitación del día de hoy es a recordar las palabras de Víctor Frank. Nos pueden ser arrebatadas muchas decisiones, muchas libertades, pero nadie nos puede arrebatar la decisión de la actitud con la que enfrentamos los problemas y las vicisitudes. Y eso está en ti, eso está en mí, y eso puede hacer la gran diferencia en esta pandemia para generar un ambiente en nuestra casa, para generar un ambiente en nuestra mente más saludable, evitar la depresión, evitar la ansiedad. Yo soy Luciano Berumen, soy terapeuta familiar y de pareja, y estoy a sus órdenes.